Bienvenidos al podcast del Dr. Javier. Soy Megan Foster y hoy estoy acompañada por el Dr. Javier, un médico e investigador conocido por estudiar cómo la nutrición puede influir en la salud humana. Muchas personas comienzan a preocuparse por su vista después de los 60 años. La visión puede sentirse menos nítida, los ojos pueden volverse más secos con más frecuencia y leer con poca luz puede volverse más difícil. Como estos cambios aparecen gradualmente, muchas personas asumen que la pérdida de visión es simplemente una parte normal del envejecimiento. Sin embargo, la salud ocular está estrechamente relacionada con lo que sucede dentro del cuerpo. La circulación lleva oxígeno y nutrientes a la retina. La inflamación y el estrés oxidativo pueden dañar lentamente las células delicadas del ojo. Y la disponibilidad de nutrientes protectores también juega un papel muy importante para mantener una visión clara con el paso del tiempo. Gracias, Megan. Es un placer estar aquí. Los ojos requieren una cantidad notable de energía para funcionar. Dentro de la retina hay millones de células especializadas que procesan constantemente la luz y la información visual. Estas células dependen de un flujo sanguíneo estable y de un suministro de antioxidantes y micronutrientes. Cuando estos sistemas de protección se debilitan, la retina puede experimentar un estrés creciente y con el tiempo esto puede contribuir a problemas como la degeneración macular, la fatiga retinal o el síndrome de ojo seco, lo que nos lleva a una pregunta interesante. ¿Existen alimentos que puedan ayudar a proteger la salud de estas delicadas células del ojo? En el episodio de hoy exploraremos una semilla pequeña pero llena de nutrientes que los investigadores suelen relacionar con la protección ocular, la reducción de la inflamación y una defensa celular más fuerte. Suscribirte al podcast del Dr. Javier te ayuda a descubrir más estrategias basadas en la ciencia para proteger tu salud a medida que envejeces. Los cambios en la visión que aparecen más tarde en la vida normalmente se desarrollan lentamente durante muchos años y varios mecanismos biológicos dentro del ojo contribuyen a este proceso gradual. Uno de los más importantes es el estrés oxidativo. La retina funciona en condiciones exigentes, recibe constantemente señales de luz y las convierte en impulsos eléctricos que el cerebro interpreta como imágenes. Este proceso requiere una actividad metabólica continua y un alto consumo de oxígeno. Y debido a que las células de la retina utilizan tanto oxígeno, naturalmente generan moléculas conocidas como radicales libres. Los radicales libres son moléculas inestables que se crean durante el metabolismo celular normal. En pequeñas cantidades el cuerpo puede controlarlas, pero en concentraciones más altas pueden empezar a dañar las estructuras celulares. Las células de la retina son especialmente vulnerables porque contienen membranas delicadas y proteínas especializadas que les permiten detectar la luz. Cuando los radicales libres se acumulan, pueden dañar estos componentes. Con el tiempo, este daño puede reducir la eficiencia de los fotorreceptores, las células responsables de captar la información visual, y a medida que aumenta el estrés oxidativo, también pueden aumentar las señales inflamatorias dentro de los tejidos del ojo. La inflamación crónica de bajo grado puede debilitar aún más las células de la retina y acelerar el deterioro de su función. Otro factor crítico que afecta la salud ocular es la microcirculación vascular. La retina depende de una red extremadamente fina de vasos sanguíneos. Estos pequeños capilares suministran continuamente oxígeno y nutrientes que apoyan la actividad celular. Una circulación saludable asegura que las células de la retina reciban la energía que necesitan para mantener el procesamiento visual. Incluso pequeñas alteraciones en el flujo sanguíneo pueden afectar este equilibrio delicado. Cuando la circulación se vuelve más lenta, la entrega de oxígeno disminuye y el transporte de nutrientes se vuelve menos eficiente. Entonces las células de la retina trabajan bajo un estrés metabólico adicional y con el tiempo la circulación reducida puede hacer que la retina sea más vulnerable al daño. Varias condiciones de salud comunes pueden empeorar estos procesos. Por ejemplo, el nivel alto de azúcar en la sangre puede dañar gradualmente los pequeños vasos sanguíneos en todo el cuerpo, incluidos los de la retina, y esta es una de las razones por las que la diabetes está estrechamente relacionada con las enfermedades oculares. La hipertensión representa otro desafío porque el aumento de la presión dentro de los vasos sanguíneos puede ejercer tensión sobre las estructuras vasculares frágiles del ojo, y con el tiempo las paredes de los vasos pueden debilitarse o volverse menos flexibles. La inflamación crónica también contribuye al estrés en la retina,
ya que las moléculas inflamatorias que circulan en la sangre pueden afectar tanto la salud vascular como la estabilidad celular dentro del ojo. Los patrones dietéticos también juegan un papel importante. Las dietas pobres en nutrientes pueden no proporcionar compuestos protectores como antioxidantes y ácidos grasos esenciales. Sin un apoyo nutricional adecuado, las células de la retina pueden tener dificultades para contrarrestar el estrés oxidativo y con el paso de muchos años, la combinación de estrés oxidativo, tensión vascular y desequilibrio metabólico puede provocar enfermedades oculares progresivas. Una de las más comunes es la degeneración macular relacionada con la edad, que afecta a la región central de la retina responsable de la visión nítida. Otras afecciones incluyen el daño retinal diabético, la inflamación de la retina y la pérdida gradual de la claridad visual. Estos procesos biológicos muestran lo estrechamente que la salud ocular está conectada con la salud metabólica y vascular en general. Mantener el azúcar en la sangre estable, apoyar la circulación y proporcionar al cuerpo nutrientes protectores contribuye a preservar la función de la retina. Y comprender estos mecanismos también explica por qué ciertos alimentos y nutrientes están siendo estudiados por su potencial para apoyar la salud ocular a medida que las personas envejecen. Ahora, centrémonos en el alimento que inspiró la conversación de hoy. La semilla a la que nos referimos es la semilla de chía. Aunque estas semillas son extremadamente pequeñas, contienen una concentración impresionante de nutrientes. Durante la última década, las semillas de chía han recibido cada vez más atención en la investigación nutricional porque aportan varios compuestos biológicamente activos en una forma muy compacta. Una porción típica de semillas de chía proporciona ácidos grasos omega 3, fibra dietética, antioxidantes y minerales esenciales, y cada uno de estos nutrientes contribuye a procesos importantes en el cuerpo, y cuando se combinan en un solo alimento, crean un perfil nutricional que apoya la salud a largo plazo. Los ácidos grasos omega 3 ayudan a mantener la estabilidad de las membranas celulares y la función vascular. La fibra ayuda a regular la digestión y contribuye a mantener niveles estables de azúcar en la sangre. Los antioxidantes protegen los tejidos del daño oxidativo, mientras que minerales como el magnesio y el calcio ayudan en las reacciones enzimáticas que regulan el metabolismo. Y debido a esta combinación, las semillas de chía a menudo se describen como un alimento denso en nutrientes, lo que significa que una pequeña porción puede aportar un valor nutricional significativo. Uno de los nutrientes más importantes en las semillas de chía es el ácido alfa-linolénico, comúnmente llamado ALA. Este compuesto pertenece a la familia de los ácidos grasos omega 3, y las moléculas de omega 3 desempeñan varios papeles en el mantenimiento de la salud celular. Uno de los más importantes es la regulación del equilibrio inflamatorio dentro del cuerpo. Las células se comunican a través de señales químicas que influyen en cómo el sistema inmunológico reacciona al estrés o al daño tisular. Y cuando la señalización inflamatoria se vuelve excesiva, los tejidos pueden experimentar estrés a largo plazo y los ácidos grasos omega 3 ayudan a mantener el equilibrio en este sistema de señalización. Los ácidos grasos omega 3 también contribuyen a la salud vascular. Los vasos sanguíneos sanos permiten que el oxígeno y los nutrientes viajen de manera eficiente por todo el cuerpo, y los ojos dependen en gran medida de esta circulación, porque las células de la retina requieren un suministro continuo de oxígeno y energía metabólica. Otra función importante de los ácidos grasos omega 3 está relacionada con la estructura de la membrana celular. Cada célula del cuerpo está rodeada por una membrana que regula el movimiento de nutrientes y las señales de comunicación, y las grasas omega 3 se integran en estas membranas y ayudan a mantener su flexibilidad y estabilidad estructural, y esta propiedad es especialmente importante en tejidos delicados como los que se encuentran en la retina. La retina es uno de los tejidos más metabólicamente activos del cuerpo humano. Convierte la luz que entra en señales eléctricas que el cerebro interpreta como visión. Mantener la salud de las células de la retina requiere una circulación estable, una inflamación equilibrada y estructuras celulares fuertes, y las investigaciones sobre los ácidos grasos omega 3 sugieren que estos nutrientes pueden ayudar a apoyar la resistencia de las células de la retina, ya que al contribuir a la estabilidad de la membrana y a la regulación de la inflamación, las moléculas de omega 3 ayudan a mantener un entorno favorable en los tejidos del ojo. Los científicos también han estudiado la relación entre el consumo de omega 3 y la producción de lágrimas. La superficie del ojo depende de una fina capa protectora conocida como la película lagrimal. Esta capa mantiene el ojo lubricado,
ayuda a la claridad visual y protege los tejidos delicados de la irritación. Cuando la producción de lágrimas disminuye, pueden aparecer síntomas como sequedad, irritación o visión borrosa, y estos síntomas suelen estar asociados con el síndrome de ojo seco, una condición que se vuelve cada vez más común con la edad. El síndrome de ojo seco ocurre cuando los ojos no producen suficientes lágrimas o cuando la película lagrimal se vuelve inestable. Sin una capa lagrimal saludable, la superficie del ojo se vuelve más vulnerable a la irritación y la inflamación, y con el tiempo esta irritación puede afectar tanto la comodidad como la calidad visual. Los ácidos grasos omega 3 han llamado la atención porque pueden ayudar a apoyar la función de las glándulas lagrimales y el equilibrio inflamatorio, y al influir en estos procesos biológicos, los omega 3 pueden ayudar a mantener un entorno más saludable en la superficie del ojo. Las semillas de chía también contienen cantidades significativas de fibra dietética que contribuye a la estabilidad metabólica. La fibra ralentiza la absorción de carbohidratos y ayuda a mantener niveles estables de azúcar en la sangre, y esto es importante porque el nivel alto de azúcar durante mucho tiempo puede dañar los pequeños vasos sanguíneos en todo el cuerpo. Los ojos dependen de capilares extremadamente pequeños que transportan oxígeno y nutrientes a los tejidos de la retina. Mantener una circulación saludable en estos vasos ayuda a apoyar la salud visual a largo plazo. Las semillas de chía también aportan compuestos antioxidantes que ayudan a neutralizar los radicales libres. Los radicales libres son moléculas inestables que se producen durante el metabolismo normal y la exposición ambiental, y la retina es especialmente sensible al estrés oxidativo porque procesa constantemente la luz y el oxígeno. Por eso los antioxidantes provenientes de los alimentos ayudan a fortalecer los sistemas naturales de defensa del cuerpo contra este estrés. En conjunto, los nutrientes que se encuentran en las semillas de chía muestran por qué un alimento tan pequeño ha llamado la atención en las conversaciones sobre la salud ocular. Los ácidos grasos omega 3 ayudan a la estabilidad vascular, la fibra contribuye al equilibrio metabólico, los antioxidantes ayudan a proteger las células contra el estrés oxidativo, y los minerales apoyan la actividad enzimática que mantiene la función celular. Las semillas de chía pueden apoyar la salud ocular a través de varios mecanismos biológicos. Su perfil nutricional incluye ácidos grasos omega 3, compuestos antioxidantes y nutrientes vegetales que influyen en la inflamación, la circulación y la protección celular, y estos mecanismos son especialmente importantes para la retina, que sigue siendo uno de los tejidos más metabólicamente activos del cuerpo. Uno de los primeros mecanismos implica la regulación de la inflamación. La inflamación crónica puede dañar gradualmente los tejidos delicados del ojo. Las células de la retina son especialmente sensibles al estrés inflamatorio porque procesan constantemente señales de luz y necesitan condiciones celulares estables. Los ácidos grasos omega 3 que se encuentran en las semillas de chía ayudan a regular las vías de señalización inflamatoria en el cuerpo. Estas moléculas influyen en cómo las células inmunitarias responden al estrés y a las lesiones, y cuando la señalización inflamatoria se vuelve excesiva, los tejidos pueden experimentar una tensión celular a largo plazo, mientras que una señalización equilibrada ayuda a proteger las células de la retina de este tipo de daño. Los nutrientes omega 3 también contribuyen a mantener las membranas celulares saludables. Estas membranas rodean cada célula de la retina y controlan cómo los nutrientes y las señales entran y salen de la célula. Unas membranas estables ayudan a mantener una comunicación celular adecuada, y la integridad estructural, otro mecanismo de protección importante, es la defensa antioxidante. Los ojos están constantemente expuestos a la luz y al oxígeno, y aunque ambos son necesarios para la visión, también aumentan la producción de radicales libres, y estas moléculas inestables pueden dañar proteínas, lípidos y ADN dentro de las células. Con el tiempo, el exceso de estrés oxidativo puede contribuir a varias enfermedades oculares relacionadas con la edad. La retina es particularmente vulnerable debido a su alta actividad metabólica y a su exposición constante a la luz. Las semillas de chía contienen varios compuestos antioxidantes, incluidos polifenoles vegetales y otras moléculas protectoras. Estos compuestos ayudan a neutralizar los radicales libres antes de que dañen las estructuras celulares. Al reducir el estrés oxidativo,
Los antioxidantes ayudan a mantener un entorno más saludable dentro de los tejidos del ojo, y la protección antioxidante también apoya la estabilidad a largo plazo de las células fotorreceptoras. Estas células detectan la luz y la convierten en señales que el cerebro interpreta como imágenes. Y proteger estas células del daño oxidativo ayuda a preservar la función visual a medida que las personas envejecen. Un tercer mecanismo está relacionado con la circulación y la salud vascular. Los ojos dependen de una red compleja de vasos sanguíneos extremadamente pequeños. Estos microvasos transportan oxígeno y nutrientes a los tejidos de la retina mientras eliminan los desechos metabólicos. Una circulación eficiente es esencial para mantener la función de la retina. Incluso pequeñas alteraciones en el flujo sanguíneo microvascular pueden reducir el suministro de oxígeno y aumentar el estrés celular. Los ácidos grasos omega 3 han sido estudiados por su posible influencia en la flexibilidad vascular. Los vasos sanguíneos flexibles pueden ajustar su diámetro más fácilmente, lo que permite que la sangre fluya con mayor suavidad a través de las redes capilares estrechas, y esta flexibilidad ayuda a mantener una microcirculación estable. Una microcirculación mejorada ayuda a mantener un suministro constante de oxígeno hacia la retina, y un suministro adecuado de oxígeno es necesario para que las células de la retina puedan realizar sus tareas que requieren mucha energía. Una circulación estable también ayuda a mantener la salud de los tejidos de soporte alrededor del ojo. Los nutrientes transportados por la sangre ayudan a la reparación y el mantenimiento de las estructuras celulares, y al mismo tiempo los productos de desecho producidos por el metabolismo se eliminan de los tejidos delicados. Este equilibrio entre el suministro de nutrientes y la eliminación de desechos es esencial para mantener una visión saludable con el tiempo. Los ácidos grasos omega 3 también pueden contribuir a mantener el equilibrio de fluidos en la película lagrimal que protege la superficie del ojo. Una película lagrimal estable ayuda a prevenir la sequedad y la irritación mientras mantiene la claridad óptica. Y estos mecanismos muestran cómo los nutrientes que se encuentran en las semillas de chía pueden influir en varios sistemas biológicos que apoyan la salud ocular. Los efectos antiinflamatorios ayudan a reducir el estrés celular. Los antioxidantes protegen los tejidos de la retina del daño oxidativo y el apoyo vascular ayuda a mantener una circulación eficiente hacia la retina. Cada uno de estos procesos contribuye a mantener un entorno estable para las células delicadas, responsables de la visión, y aunque ningún alimento por sí solo puede garantizar la protección contra el deterioro de la vista, los alimentos ricos en nutrientes como las semillas de chía pueden ayudar a apoyar los sistemas biológicos que protegen los tejidos oculares con el tiempo, y un apoyo nutricional constante combinado con hábitos de vida saludables puede ayudar a mantener la función visual a medida que el cuerpo envejece. El síndrome de ojo seco es una condición que muchos adultos comienzan a notar más tarde en la vida. Las personas suelen describir una sensación de ardor, irritación o la sensación de que sus ojos se cansan rápidamente. También puede aparecer visión borrosa, especialmente durante actividades que requieren concentración como leer o usar una computadora. Estos síntomas pueden parecer menores, pero pueden interferir con las rutinas diarias. Tareas como conducir de noche, leer letras pequeñas o concentrarse en pantallas pueden volverse incómodas. Y la causa subyacente a menudo está relacionada con cambios en el sistema lagrimal que protege el ojo. La superficie del ojo está cubierta por una fina capa de humedad, conocida como la película lagrimal. Esta capa protectora mantiene la córnea lubricada y suave y también protege los tejidos sensibles del polvo, los microbios y la irritación ambiental. Una película lagrimal estable es esencial para una visión clara, y cuando esta capa se vuelve inestable o insuficiente, el ojo puede secarse. La sequedad puede provocar irritación, enrojecimiento y molestias visuales. El síndrome de ojo seco suele desarrollarse cuando el sistema lagrimal pierde eficiencia, y varios procesos biológicos influyen en esta condición, especialmente la inflamación y la inestabilidad de la película lagrimal. Las lágrimas son producidas por glándulas especializadas que rodean el ojo. Estas glándulas dependen de un equilibrio en las señales del sistema inmunológico y de un funcionamiento saludable de los tejidos. Una actividad inflamatoria elevada alrededor de estas glándulas puede alterar la producción de lágrimas. La película lagrimal contiene tres capas principales. La capa interna distribuye la humedad sobre la superficie del ojo, la capa media proporciona el componente acuoso que hidrata el ojo, y la capa externa está compuesta por lípidos que ralentizan la evaporación y mantienen la estabilidad.
cuando esta capa lipídica externa se debilita, las lágrimas se evaporan más rápidamente, y cuando la evaporación aumenta la sequedad y la irritación se vuelven más evidentes. Los ácidos grasos, omega 3, han llamado la atención en la investigación nutricional porque influyen en las vías inflamatorias, y una señalización inflamatoria equilibrada puede ayudar a mantener una actividad más saludable de las glándulas lagrimales y a mantener la estabilidad de la lágrima. Otra estructura que juega un papel muy importante en la estabilidad de la película lagrimal es el sistema de las glándulas de Meibomio. Estas pequeñas glándulas se encuentran en los bordes de los párpados y liberan aceites que forman la capa protectora externa de la película lagrimal. Los aceites producidos por estas glándulas evitan que las lágrimas se evaporen demasiado rápido, y cuando la actividad de estas glándulas disminuye, la película lagrimal se vuelve más delgada y menos estable, lo que puede provocar sequedad, enrojecimiento e irritación. La nutrición puede influir en el metabolismo de los lípidos dentro del cuerpo. Las semillas de chía contienen ácidos grasos omega 3 de origen vegetal que participan en la regulación de los lípidos y en el control de la inflamación, y a través de estos efectos biológicos, los nutrientes omega 3 pueden ayudar a mantener una función más saludable de las glándulas y a mantener una película lagrimal estable. La investigación científica sobre la nutrición y la comodidad ocular ha identificado una conexión entre el consumo de omega 3 y la reducción de los síntomas de ojo seco, y los estudios clínicos han observado que las personas que consumen mayores cantidades de ácidos grasos omega 3 a menudo informan una mejora en la comodidad de los ojos. Los investigadores creen que las moléculas de omega 3 pueden influir en la composición de los lípidos dentro de la película lagrimal. Un equilibrio lipídico más saludable ayuda a crear una barrera de humedad más suave sobre la superficie del ojo. Una película lagrimal más estable permite que el ojo permanezca lubricado por más tiempo. Una menor evaporación puede reducir la irritación y ayudar a mantener un enfoque visual más claro. Las semillas de chía proporcionan una fuente vegetal de ácidos grasos omega 3 junto con fibra, minerales y compuestos antioxidantes, y estos nutrientes contribuyen a la estabilidad metabólica y a una circulación saludable. Y una circulación saludable asegura que los tejidos que rodean el ojo reciban el oxígeno y los nutrientes necesarios para la actividad celular normal. La comodidad visual depende de varios sistemas interconectados. Las glándulas lagrimales protegen la superficie del ojo, los vasos sanguíneos suministran nutrientes y las defensas celulares protegen contra el estrés oxidativo. La nutrición influye en estos sistemas de múltiples maneras. Los alimentos ricos en ácidos grasos omega 3 pueden ayudar a mantener el equilibrio inflamatorio, la circulación y la estabilidad de la película lagrimal. Incluir alimentos ricos en nutrientes como las semillas de chía dentro de una dieta equilibrada puede ayudar a mantener una función lagrimal más saludable y mejorar la comodidad ocular con el tiempo, y aunque la nutrición por sí sola no puede resolver todas las enfermedades oculares, las decisiones dietéticas adecuadas pueden contribuir a mantener una visión estable y una mayor comodidad ocular. Hoy exploramos varias ideas importantes sobre la visión y el envejecimiento. Hablamos de los mecanismos biológicos detrás del deterioro de la vista, incluyendo el papel de la inflamación, el estrés oxidativo y la circulación reducida. Y estos procesos pueden afectar gradualmente la retina y otras estructuras delicadas que permiten que los ojos funcionen correctamente. También analizamos el perfil nutricional de las semillas de chía, un alimento muy pequeño que contiene una alta concentración de nutrientes beneficiosos, y su combinación de ácidos grasos omega 3, fibra, antioxidantes y minerales ha llamado la atención de los investigadores que estudian la salud metabólica y la salud ocular. Las semillas de chía aportan nutrientes que pueden apoyar varios sistemas relacionados con la función ocular. Los ácidos grasos omega 3 ayudan a regular la señalización inflamatoria, los compuestos antioxidantes ayudan al cuerpo a neutralizar el estrés oxidativo y la fibra dietética contribuye a la estabilidad metabólica y a una mejor regulación del azúcar en la sangre. Y estos efectos biológicos pueden apoyar los tejidos del ojo de manera indirecta al ayudar a mantener una circulación equilibrada, un entorno celular estable y condiciones metabólicas más saludables.
La salud visual no depende de un solo alimento o suplemento. La protección ocular a largo plazo está influenciada por muchos factores, incluyendo la calidad general de la dieta, niveles estables de azúcar en la sangre, una circulación saludable y un sueño adecuado. Un estilo de vida basado en alimentos ricos en nutrientes, actividad regular y una salud metabólica equilibrada puede ayudar a proteger la visión con el tiempo. Gracias por escuchar el podcast del Dr. Javier. Compartir este episodio con alguien mayor de 60 años puede ayudarle a descubrir formas prácticas de apoyar su salud visual a través de la nutrición. Y considera suscribirte al podcast del Dr. Javier para que puedas seguir aprendiendo estrategias basadas en la ciencia para un envejecimiento más saludable. Esperamos verte en el próximo episodio.